bienvenido. La vida no es un carnaval, en todo caso las cenizas, pero se está viviendo de una manera muy especial esta etapa carnavalesca en la República Argentina. Muchísima gente parece haber cambiado el humor. Yo no creo que sea por influencia de un poco más de dinero que se haya colocado en sus bolsillos en los últimos tiempos o que las mejoras en la jubilación mínima graviten en estos aspectos. La realidad es que lo que ha cambiado son las ganas, la ilusión, la esperanza de que este año y este periodo van a ser muy superiores a los que hemos tenido que transitar en los últimos tiempos. Y la gente se ha lanzado a disfrutar del fin de semana largo de una manera extraordinaria. Hay un récord de turistas que tiene que ver con el carnaval que no se producía desde el 2014. Récord en el fin de semana largo de carnaval. De acuerdo a un informe, hubo un incremento general en la cantidad de turistas del 4%. Pero sigamos mirando y sobre todo escuchando lo que nos dice el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Turismo, una de las grandes apuestas que tiene este gobierno nacional, como uno de los motores de desarrollo económico. Una temporada de verano que fue muy buena, con ocupaciones de arriba del 85% en todos los grandes centros turísticos, con este periodo de carnaval que tiene con más de 2.250.000 turistas desplazándose por todo el país. Una actividad absolutamente redistributiva, es una actividad que además es una generadora de empleo de calidad. Ya venía bien el tema de la cantidad de gente que se toma alguna vacación. En esa forma más bien breve que han elegido muchas cantidades de gente. Ahí tenemos lo que pasó durante febrero en la primera quincena. También es un dato muy positivo. La primera quincena de febrero fue la mejor desde 2014. ¿Le suena? 2014, 2013, 2012. Había realmente otro país y otra posibilidad. Mire lo que sucedía en la misma fecha del año pasado. Tomamos a la gente de TN para que sea más claro todavía el dato. Había caído la cantidad de turistas que viajaron por el país en los feriados de carnaval. Es decir, había menos gente dando vueltas por estos días en los cuales uno se encuentra con los corsos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros sitios, con las fiestas de Gualeguaychú, de Lincoln, en Corrientes, en muchos lugares. Se celebra el carnaval de una manera apasionada y se convierte en una especie de industria. Creo que el país está con un humor diferente y ojalá que esto dure, que todo lo que viene sea verdaderamente una evocación de los mejores carnavales. En Brasil, en Uruguay, también los carnavales se han puesto muy fuertes en esta temporada. Más que nada en la crítica que han tenido que entregar, porque lo que es a Bolsonaro en el Carnaval de Río anoche y seguramente hoy le están dando como nunca a un presidente del Brasil. Encerra o desfile, os carnavalescos optaram por uma escultura vestida de palhaço Bozo, representando o presidente da República, repetindo ali o gesto já conhecido do presidente Bolsonaro, imitando uma arma com as mãos, com os dizeres: melhor já ir se acostumando ao estilo do presidente. Un payaso, que eso es Bolsonaro, sin que haya demasiadas dudas aún en aquellos que dicen yo prefiero un payaso de derecha, que les pegue, que los mate, que los niegue, y no alguien que sea pensante, que sea sensible. No es lo que yo quiero. La gente también elige de esa manera a su presidente, a los líderes políticos. Y Brasil ha optado por ese personaje verdaderamente estrafalario, absurdo, mentiroso, provocador, que incluso salió a provocar a la Argentina cuando no le gustó el resultado de las elecciones en el país y sin que nadie le dijera nada, se mostraba agresivo, socarrón, estúpido, porque esas cosas, todas al mismo tiempo, es Bolsonaro. Y allí estaba entonces el carnaval de Brasil, el de Río de Janeiro, entregándole este tributo escasamente amable, un inmenso payaso que venía a significar la figura de Bolsonaro. Pero aquí también tenemos una especie de carnaval apaciguado, opacado por las noticias de lo que se viene. El campo está otra vez que trina con las medidas que se han anunciado que va a adoptar el gobierno, probablemente sean anunciadas en el discurso de Alberto Fernández del 1 de marzo. Hoy, temprano, ya encontramos en el diario La Nación, socio
de la gente de campo en Expoagro, etcétera, socio fundamental de la derecha, este título. Evalúan subir 3 puntos las retenciones a la soja, hasta ahí la información. Y crece la tensión con el campo. Esta es la invitación que se hace para que reaccionen los sectores de campesinos y vayan contra el gobierno y saquen sus tractores a la ruta y corten las mismas y tengamos un panorama de confrontación que en este momento viene muy mal. No son aquellos tiempos de la 125, esto está por debajo. Incluso lo que se va a anunciar no alcanza a ser lo que tenía Cristina Fernández de Kirchner hasta el 2015. Se envalentonaron con Macri, que después tuvo que rectificar la decisión porque el Fondo Monetario se lo exigió. Pero de todas maneras, ganaron tanto dinero. Piense usted en decenas de miles de Hilux, de viajes y de todo lo que se han dado a sí mismos con un dinero que en otra época, sin quitarle a ellos la calidad de vida, iba a parar a otros bolsillos, a otras manos, a otras necesidades que se llaman salud, ciencia, educación y todo aquello que hace a la grandeza de un país. Pero ellos piensan, los más fuertes, en agrandar sus estancias, en agrandar sus riquezas, y no hay nada que compartir, lo dicen abiertamente. Y el diario La Nación, un jugador histórico en ese sentido, sale a darles ínfulas a personajes como el presidente de Coninagro, Carlos Yanisotto. Si un presidente va a anunciar simplemente un impuesto, un mayor impuesto, nos está faltando la mirada estratégica. Ojalá que el jueves o viernes el ministro me calle la boca y me plantee un programa y no simplemente un aumento de las retenciones. ¿Es posible que haya protestas si se anuncia un esquema de...? Sí. Lamentablemente, hasta ahora le hemos venido... mirá, enero ha sido fatídico, porque lamentablemente no fueron reuniones para ver cómo programábamos mejorar nuestros estándares tecnológicos, ni nuestra producción, ni mejorar los precios al consumidor. Ustedes dicen, hasta ahora venimos bancando, pero si se aumentan retenciones sin un programa que lo acompañe, se vienen las protestas. Y lamentablemente no creo que haya otra alternativa para contener las bases. Siempre la misma historia, siempre el deseo de que cada sector tironea para su campo, para su propio molino, todo lo que le sea posible. Y no se comparece ante las necesidades que se tienen en el resto de la República, los sectores medios y los más desventurados. Se acostumbraron en estos 4 años, pese a que Macri un poco los traicionó, igual. Fue tal la ganancia, desde aquel día en que Macri, entre los maizales, anunció que quitaba las retenciones y que bajaba lo de la soja y todo lo que ya sabemos, fue tal la tentación de que eso fuese para siempre, que ahora están sumamente incómodos y amenazantes. Es decir, hay una capacidad extorsiva que no tienen, por supuesto, otros sectores de la sociedad. Ellos sí van a salir a la ruta, van a enloquecer al país. De alguna manera esto es lo que va a suceder con la enorme compañía de La Nación, de Clarín, sus socios comerciales, socios en las brutales ganancias que han tenido en esta época. Pero además hay una cuestión ideológica, no solamente es el interés. Mire usted cómo reaccionaba, por ejemplo, De Angelis, famoso entrerriano del campo, cuando siendo senador Macri atacaba el tema de las retenciones, perjudicando al campo en lo que, una parte de lo que les había dado. Entonces lo van a escuchar a De Angelis decir que eso estaba muy bien, y para qué servía la retención, y qué era lo que se quería del país, y cuánta generosidad había que tener. Acto seguido, lo escuchará De Angelis ahora, diciendo que esto está muy mal, y es un ataque al campo, y a los productores, y a la propia patria. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones, porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos. No solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir
¿Se va a resentir la Argentina? No. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo. Van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que no, el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción. Lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no. Menos mal que podemos hacer estas cosas, porque casi que evitan extenderse en mayores comentarios. Yo le pregunto a usted, ¿qué opina de esta persona? Porque no es que hace 10 años decía algo que las circunstancias podrían haber modificado en su criterio. No, esto lo dijo ayer nomás, el año pasado, cuando Macri, por orden del Fondo Monetario Internacional, iba a tomar una parte de las retenciones que el campo ya daba por seguro que nunca más se le iba a tocar. Y entonces, senador del gobierno sale a defender y a explicar y bravamente. Bueno, esto usted lo ha visto con claridad. Ahora no. Ahora La Nación fue a buscarlo hoy por la mañana porque dijo, ¿quién puede decir algo bien duro para ir incentivando la posibilidad de pelea? ¿Qué es lo que quieren estos sectores mediáticos de la República Argentina? Que haya conflicto. Ahí está, De Angelis. El sector agropecuario no resiste más impuestos. Quieren la lucha, quieren la pelea, quieren la confrontación, como sea, porque rápidamente quieren deteriorar a este gobierno. Lo hicieron desde el primer día. ¿Qué nos puede sorprender? Que actúen así cuando además están en juego sus propios intereses. Byung-Chul Han, el hombre de la Sociedad de la Transparencia, en una parte decía que se ha perdido la gracia, que lo que ocurre ya directamente es obsceno. Es decir, no tiene erotismo la discusión política, tiene pornografía, la pornografía de estos medios de comunicación. Es atroz que se comporten de esta manera. Y así como La Nación defiende el campo, no tiene la mínima piedad por los vecinos de Villa Crespo, por ejemplo. Puso un estadio en un sitio demencial en la ciudad de Buenos Aires. Una cosa es poner un estadio y que la gente vaya a vivir cerca del estadio. Y otra cosa es donde la gente ya está instalada. Mire este comunicado de quienes están luchando contra el Estadio Arena, que es del diario La Nación, construido con dineros de la ciudad, del Banco Ciudad. Es increíble lo que hacen. Sin poner un peso se han quedado con todo esto. Y los vecinos autoconvocados van a cortar la calle un día para que el mega estadio Movistar Arena no nos corte la mitad del año. Va a ser el viernes a las 7:30 de la tarde. Ya vamos a estar abundando sobre estos detalles porque es una lucha que continúa y que tiene a los vecinos de Villa Crespo ciertamente muy ofendidos. Pero fíjense ustedes quién lo hace. El diario La Nación. Pone un estadio, ahora jueves, viernes y sábado, algo así, está Ricky Martin. Imagínense, piense en Corrientes y Humboldt, piense esa zona de Muñecas, cercana a Juan B. Justo, piense en las pequeñas calles que tienen que albergar a miles y miles de personas que van a llegar, que se va a cortar absolutamente todo, que si una persona tiene una discapacidad no puede ir hasta la esquina y lo tiene que hacer. Porque ¿cómo va a tomar un taxi si se tiene que trasladar? Y se suspenden los encuentros porque a la gente no la dejan entrar si no tiene la entrada para el Estadio Arena. Miles de millones van a hacer en cada año a costas del padecimiento de los vecinos de Villa Crespo y de los dineros que consiguieron llevándosela siempre de arriba del Banco de la Ciudad. Esto es La Nación, que tiene tantos pecados económicos, comportamientos tan brutales, delincuenciales, sin ningún tipo de duda, que asombra que lo puedan hacer así tan de cara a la sociedad. Por eso le decía que se ha caído el velo. Ya esto carece de gracia y es obsceno. Vamos a... Sí. Y bueno, sí, vamos a la gran muñeca, la derecha, criticada por el carnaval oriental. Para defender la tierra, llegamos al carnaval, hoy América despierta, pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo, nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto, somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile.
como que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. La derecha viene por todo, dicen los muchachos de La Gran Muñeca. En realidad se han llevado todo, se han llevado demasiado. Y allí anda el ministro Guzmán, que no se puede ocupar de los asuntos internos porque debe confrontar con los poderes financieros internacionales para ver qué se hace con la deuda de la Argentina, para ver cómo se soluciona el problema atroz que le dejó Macri al país. Martín Guzmán está, lo dicen las informaciones, en este mismo momento reunido en Washington con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los ejes de la negociación? Está con los técnicos, Julio Cosacchi y Luis Cubedu, funcionarios que siguen las negociaciones con el gobierno argentino. Hay que convencer a esos taitas ahora. La quieren todas siempre, pero el Fondo Monetario Internacional pasó por aquí, sabe que son responsables también de un acto de verdaderos delincuentes financieros que se llevaron por delante años de la vida de los argentinos, los que padecimos y los que hay en el futuro inmediato y más lejano también, porque hay deudas tomadas a 100 años, como muchas veces le hemos comentado. Hay que recordar que además de todo lo que es la deuda en sí misma, cómo se consiguió sacar enormes cantidades de dinero a través de la bicicleta financiera. Máximo Kirchner estuvo hablando de ese tema este fin de semana. Creo que el diseño del endeudamiento argentino no solo fue una cuestión de los negocios habituales financieros de los prestamistas, sino que tuvo también que ver con dos negocios habilitados a la par. La bicicleta financiera por enormes ganancias para los sectores más acomodados, que aparte residen en esta ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad extremadamente rica en servicios. Se han quitado todos los velos, porque el mundo miraba, cualquiera sabía, los economistas de la derecha ni hablar, los de la vereda de enfrente, que se estaba despojando al país de sus recursos. Con las LEVAC ganaban aquellos que venían, compraban LEVAC, invertían en eso, después vendían, compraban los dólares quedaban afuera, ni siquiera había obligación de traerlos, y así se perdió una cifra. Esto que van a ver es parcial, el 13% en dólares, 13% en dólares se perdió en aquellos tiempos en los que Sturzenegger nos decía que todo iba fantástico. Argentina ya está viviendo los beneficios de tener un tipo de cambio flotante. Este es un proceso de crecimiento que está liderado por la inversión como no lo había estado antes. Todos hay bastante consenso de que la economía va a seguir creciendo en el 2018, va a seguir creciendo en el 2019. ¿Por qué nos pasó Sturzenegger de nuevo? Porque ya había estado en el 2001, ya estaba relacionado con aquellas historias del blindaje, el megacanje. Había estado cuestionado judicialmente, después esa justicia tan particular dijo que no tenía que pagarlo con cárcel, pero el recuerdo político tendría que haber quedado, porque las cuestiones judiciales siempre son un poco traídas sin demasiada convicción para algunos sectores de la justicia. Pero la cuestión política sí. ¿Y cómo fue que se votó a alguien que además le contaba a la gente, que a Durán Barba le decía, nunca digas la verdad? Vos, si te preguntan por la inflación, mete verso, decí lo que te parezca. Esto se supo antes, mucho antes de las elecciones del 2015, meses antes. Aquí no hay sanción moral para ese tipo de comportamientos. Y Sturzenegger se convirtió otra vez en un funcionario importantísimo, de los que más daño hizo. Mire, Sturzenegger está al lado del nombre de Caputo, de Sanleri, de Pratgay. Todos ellos han causado un mal irreparable. Ahí está Guzmán en estos momentos en Washington, seguramente diciéndole en la cara al Fondo Monetario Internacional, ustedes le dieron dinero políticamente al gobierno anterior. Ustedes querían que Macri volviera a ganar. Por eso entregaron las decenas de miles de millones de dólares que fueron a parar otra vez al exterior, rebotaban en la Argentina. Nunca se quedaron. No hay una escuela, no hay una carretera, no hay nada. Hablando de carreteras, mañana nos vamos a ocupar del desastre en que está todo.
todos los trabajos que venían del 2015 quedaron parados por un gobierno que después hacía 100 metros de ruta, en realidad no las hacía, pasaba una máquina de vialidad y se paraba Macri a decir, esto es real, este es el país que estamos cambiando, este es el país que nos merecemos los argentinos. Pero nada quedó de aquellos dineros tremendos entregados, primero por los bonistas, que ven siempre en la Argentina un negocio fantástico, porque ellos de alguna manera siempre terminan cobrándose. Mire, es interesante ver lo que Julia Estrada preparó sobre lo que vino después de las LEVAC, las LELIC. Y usted escuchaba LEVAC, LELIC, que se compraban dólares con eso, con las ganancias. ¿Y qué podía hacer? Nada, si están blindados por los medios de comunicación y por el establishment. Mire, el aumento en 700.000 millones de pesos de la emisión del LELIC allá por mediados de julio. Había en septiembre 432.000, aumento con nueva política monetaria 736.000. Mire esta cifra, es espeluznante lo que ha sucedido en la Argentina. En este caso con Sanleri, 400.000 millones de pesos se pagaron de intereses por el Banco Central, 400.000 millones de pesos. Y mire también esta última placa que dice 2.000 millones de pesos por día fueron los intereses pagados por el Banco Central. Ahora usted tiene que escuchar a Pichetto, por ejemplo, que le dice que Macri les ha ordenado, indicado, sugerido, no sé cuál es el verbo, que ayuden a Alberto Fernández a pagar la deuda. La única ayuda posible sería que Macri vaya a Washington, pida una audiencia y diga, mire, vengo a mostrar mi arrepentimiento, quiero que sepan que esto lo hicieron ustedes conmigo. No lo tiene por qué pagar el gobierno de Alberto Fernández y los millones y millones de argentinos que van a padecer durante mucho tiempo, por más que se le quiera dar un poco de vida a las pymes, que se quiera insuflar alguna energía al bolsillo de la gente. Sería la única manera de ayudar, porque ¿qué van a hacer? ¿La hinchada? ¿Van a cantar? Vamos todavía, vamos a Argentina, pagamos la deuda que ellos mismos han contraído. A veces no tienen tupé, ahí lo tiene, tras endeudar al país, Mauricio Macri quiere ayudar a Alberto Fernández. Qué tupé, ¿no? ¿Es verdad que el expresidente pidió prudencia e incluso colaboración en materia económica para el actual gobierno de Alberto Fernández? Bueno, de hecho, Juntos por el Cambio ha acompañado el respaldo a la gestión de negociación de la deuda. Juntos por el Cambio apoya la negociación de la deuda externa, respalda al ministro Guzmán en esta tarea. Y hay una elaboración mentirosa, totalmente equivocada, de hacerle creer a la gente que la deuda externa de la Argentina es consecuencia de la gestión de Mauricio Macri. Cargarle a Macri que él es el autor de la deuda externa es una falacia, es una construcción de tipo político. Bueno, sirve para... Queda perplejo cuando se animan a decir estas cosas, porque tienen la impresión de que la inteligencia ha huido de la Argentina, se retiró. No hay manera de pensar las cosas como son, nadie entiende el juego. Y yo creo que hay muchos que lo han entendido. Algunos reaccionaron por padecer el hambre directamente, pero otros también han sido testigos del desastre que se hizo durante 4 años, de el arrepentimiento que provocaba haberse traicionado. Muchos trabajadores lo hicieron, de las fábricas que cerraban. ¿Cuántos trabajadores, si no el 30, el 40 o el 50%, habían votado a Macri? Que los trabajadores se hayan dado un balazo en el pie es verdaderamente increíble. Mire lo que es la lucha internacional. Cuando terminaba el gobierno anterior, ya estábamos luchando contra los buitres, esos que ahora están dando vuelta y están mano a mano en este instante con Guzmán en la ciudad de Washington. La Asamblea General de la ONU aprobó los principios para limitar las acciones de los buitres. ¿Usted sabe lo que es este logro? La Argentina fue, hizo su planteo, explicó. Estaban Timerman y Axel Kicillof. Timerman, que se murió acusado de traición a la patria por una traición que él recibió de la Daya, de una parte de la comunidad judía y, por supuesto, de esa derecha cruel que ni siquiera le permitió, a través de Bonadío y de los medios que lo enloquecían, viajar para ver si podía tener algunos años más de vida, el derecho
a la vida, se lo quitaron, acusado de traición a la patria. Mire qué traidor a la patria. Vale la pena, cuando encontré este tema, inmediatamente recordé un discurso que es mucho más amplio de lo que va a haber, pero una partecita vale, para que usted diga qué crueldad, cómo lo han hecho, cómo le han dicho a la gente que había traición a la patria. Traición a la patria es la de ellos, cuando acto seguido a esto que se había conseguido, 136 votos a 6 y 40 abstenciones, 42. Pero 6 en contra nada más. Israel, Estados Unidos, Alemania, esos fueron los que votaron en contra. Pero 136 países estuvieron de acuerdo con aquella memorable gestión de la Argentina en la pelea con los fondos buitres. Érase el mes de septiembre del 2015. Faltaba muy poco y había que luchar con los fondos buitres, la deuda que venía de antes, de mucho antes del kirchnerismo. Quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución, que es una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos. La deuda hoy en día genera violencia, genera inequidad, genera una situación en la cual los poderosos se aprovechan y logran grandes utilidades sobre los países menos desarrollados y con necesidades de financiamiento. Qué tristeza. Era una lucha maravillosa la que se estaba celebrando. Pocos meses después, de rodillas ante el poder económico mundial, se pagaron miles de millones de dólares para que estuvieran satisfechos esos voraces que ahora están casi en la misma mesa de la discusión con otro ministro que, como Kicillof, se tiene que hacer cargo de lo que viene de atrás. Siempre el neoliberalismo lo hace, siempre lo consiguen, dejan una pavorosa deuda y viene un gobierno inclusivo que se quiere progresista, que intenta hacerlo de todas las maneras, a arreglar el entuerto. Y en eso se pasan los años primeros de la reconstrucción. Fijar estos principios básicos es un paso fundamental para que nadie sufra ataques como lo que hoy Argentina y muchos otros países están sufriendo por parte de los fondos buitres. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque son un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres. Muchas gracias. Un mundo mejor, un mundo sin la inequidad que mencionó Timerman, que también tiene al Papa como el principal luchador internacional. Ciertamente, Francisco, desde que llegó al Vaticano, se ha convertido en un Papa que entra en la historia. Y entra en la historia porque abrazó la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana no puede querer al capitalismo en la forma además que se presenta cuando su rostro es el del neoliberalismo. Es atroz y entonces Francisco está abogando por construir una economía más justa e inclusiva. En eso estamos. ¿Está el Papa? Ah, bueno, lo vamos a escuchar mañana entonces a Francisco, porque es muy valioso lo que está haciendo y la lucha que despliega. Siempre lo invito a pensar cómo nos hicieron esto. ¿Por qué nos pasó Macri? Que ahora dice que quiere ayudar a Alberto Fernández con la deuda. Es gracioso el tipo. ¿Por qué nos pasa Pichetto diciendo esas cosas insólitas? En estos días nos ha dado un poquito de paz Lilita Carrió, Patricia Bullrich. ¿Por qué toda esa gente? ¿Por qué Silvana Giudice defendiendo la libertad de expresión, una servil de Clarín como ha sido siempre, mucho antes de estar en el ENACOM, y más todavía estando en el ENACOM, donde su última gestión fue darle una radio más a Mañeto? Esas cosas que pasan inadvertido para nosotros porque ya es tan chiquito comparado con todo lo que se han robado que no me acuerdo si lo mencionamos. Y para ellos que siempre tratan, como el capitalismo ha conseguido, ser invisibles. El poder se hace invisible y la gente no sabe de dónde viene. Y por ahí pasa algún periodista diciendo sandeces tales como que los medios de comunicación no tienen ninguna influencia. No es para tanto. Parece mentira. Y nos ocurre esto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el nombre de la corrupción, a la que ya no mencionan porque han sido tantos los desastres que se demostró que cometieron que poco hablan hoy día de la corrupción. Como consecuencia de eso, hoy se cumplen 1500 días con sus noches de prisión de Milagro Sala. 1500
1500 días lleva presa. Y esto lleva a que estemos pidiendo que liberen a Milagro, con el Comité por la Libertad de Milagro Sala, pero también blandiendo la justicia, atendiendo lo que la justicia indica. Eso corrió muy rápido aquí, ¿verdad? Usted sabe lo que son 1500 días, acusada de robarse todo, y aparece después el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha visto todos los expedientes, que conoce toda la historia, y dice, Milagro no se llevó un peso. Cosa que nosotros hemos sentido siempre en nuestro corazón y hemos tratado de ser demostrativos. Lo ha dicho con claridad, cuál era el destino de aquella plata que la mostraba la gente de Mañeto contando en el banco, que era la plata para pagarla a todos los que construían las miles y miles de viviendas y las piletas y los centros de salud y las escuelas. Todo lo que increíblemente hizo Milagro Sala. No hay un solo jujeño de la historia que haya hecho tanto por Jujuy como Milagro Sala. Es quizás eso lo que no le perdonan. Y como consecuencia de esta dolorosa historia, se está pidiendo la intervención de la justicia de Jujuy. Yo no sé si los parámetros para intervenir una provincia en su justicia son suficientes hoy día, es decir, si se cumplen los mismos. Pero por lo menos hay gente como el senador Snopek que dice, esto no puede ser, basta. Hay que entrarle a una justicia totalmente corrompida, que tiene presa a esta mujer, con el presidente del tribunal diciendo, nunca se robó nada, no se llevó un peso Milagro. Y está presa porque lo quiere Gerardo Morales, que la larguen de una vez, le tienen miedo a Milagro en las calles. Pero esto viene desde el principio de la historia. Ernesto Sanz, en tanto presidente del radicalismo no alfonsinista, de ese tipo de radicalismo de derecha, un esperpento político que traiciona su propia historia. Ernesto Sanz, presidiendo ese partido, salía a aclarar lo que al hacerlo les va a demostrar a ustedes que ya desde el primer día de estos 1500, Milagro Sala estaba presa injustamente. Lo van a escuchar decir, le preguntan, ¿está bien presa Milagro Sala? No, dice, al principio no, pero en los 3 días lo arreglamos todo y vino tal causa y tal otra. Claro, empezaron a juntar cualquier cosa, porque la prisión de origen era injustificada. Lo dice Ernesto Sanz y dice además, como el presidente del Tribunal Supremo hace poco tiempo, ¿por qué es que está presa Milagro? ¿La detención de Milagro Sala por la protesta estuvo bien hecha? No, la primera vez que lo digo, no. Pero a los 3 días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa, en otro expediente y por una razón absolutamente distinta de la protesta. Hoy está detenida, yo le voy a contar ahora, y voy a defender a mi amigo el gobernador de Jujuy. Hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, por defraudación, por extorsión, por lo que... medio código penal. Y hoy está bien detenida, absolutamente bien detenida. ¿Por qué ocurre esto? Esto es realpolitik. Vamos a hablar de una confesión realpolitik. Gerardo Morales asume el día 10 de diciembre. Si Morales no hacía lo que hizo el día 11 de diciembre... dejaba de ser, en menos de 24 horas, dejaba de ser gobernador de Jujuy. Es increíble escuchar esto. Y es un tipo importante de la política, Ernesto Sanz. Bueno, está diciendo lo que ustedes acaban de escuchar. Pasan tantas cosas. Hay hoy un dato de menor, si se quiere. Bajaron un busto de Perón y Eva, otra vez de la Concagua. En 1954 la habían llevado hasta allí, no estas, sino otras que pesaban 50 kilos, y las habían alzado hasta ese lugar. Lo que vino después de Perón, la revolución fusiladora, bajó aquellos bustos. Años después subieron estos otros, que pesaban 3 kilos, que son un poco más livianos, para ponerlo allí, en un lugar simbólico. Bueno, el gobernador Suárez entendió que esto era un dato político muy importante para modificar y ordenó que bajaran los bustos. En el día en el que se cumplen 74 años de la primera asunción de Perón. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente, llegan al centro grupos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. En la sede central del laborismo
También se tienden miles de manos hacia las boletas de sus candidatos. Trenes especiales transportan desde Mar del Plata a los veraneantes que quieren cumplir el deber de la hora. Ya ha culminado el fervor cívico del pueblo. El país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad. Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Bajan algunos símbolos, pero no a Perón, de la historia. La seguimos mañana si Dios quiere.